las guerras más injustas de la historia. Un dicho común en el ejército es que no existe tal cosa como una pelea justa. Aquellos involucrados en combate harán cualquier cosa para obtener una ventaja sobre sus oponentes. Pero a veces, esas ventajas son tan abrumadoras que el resultado difícilmente podría considerarse una pelea. La guerra más corta de la historia, la Guerra Anglo-Zanzíbar. En 1890, el archipiélago de Zanzíbar, en la costa este de África, fue colocado bajo la esfera de influencia británica, convirtiéndose en un protectorado británico. En 1893, tras la muerte del gobernante anterior, se nombró un nuevo sultán, Hamad bin Tueni, que no era más que un títere bajo el dominio británico. El 25 de agosto de 1896, Hamad murió repentinamente, y el ahora vacante trono fue tomado por su primo, Khalid bin Bargash, quien tenía una visión desfavorable de la participación británica en la región. Tomando rápidamente el control del palacio, fortificó la ubicación con 3.000 soldados, una pequeña batería de artillería y un yate real armado, el Glasgow. En respuesta a esto, Basil Cave, asistente del diplomático británico en la región, reunió su propia fuerza de alrededor de 900 leales zanzibaríes y un destacamento de marines reales. Además, contaba con el apoyo de varios buques de guerra de la Marina Real, el HMS Philomel y el HMS Thrush, que ya estaban en la zona. Poco después se les unió el HMS Sparrow en la noche del 25 de agosto. Se produjo un enfrentamiento, ya que Cave no tenía la autoridad para iniciar hostilidades sin la aprobación directa del gobierno. Durante toda la noche, Cave emitió ultimátums a Bargash, quien los ignoró. A la mañana siguiente, la escuadra británica fue acompañada por 2 barcos más, el HMS Raccoon y el HMS St. George. Finalmente, Cave recibió una respuesta del gobierno británico que decía: «Estás autorizado a adoptar las medidas que consideres necesarias y contarás con el apoyo del gobierno de Su Majestad en tu acción. No obstante, no intentes tomar ninguna acción de la que no estés seguro de poder llevar a cabo con éxito». Cave entonces dio un ultimátum final a Bargash, declarando que él y sus soldados tendrían que abandonar el palacio antes de las 9 de la mañana al día siguiente y rendirse a las autoridades británicas. Obviamente, el nuevo sultán se negó y envió un mensaje que decía que «no tenemos intención de arriar nuestra bandera y no creemos que nos dispararían». Cave respondió que no tenía ningún deseo de disparar al palacio. «Pero a menos que hagas lo que se te dice, ciertamente lo haremos». Después de una noche tensa, el reloj se acercaba a las 9 de la mañana y aún no había rendición. A las 9:02 de la mañana, el Raccoon, el Sparrow y el Philomel abrieron fuego contra el palacio. El Glasgow intentó contraatacar, pero fue interceptado por el St. George y rápidamente quedó fuera de acción. Se creía que Bargash escapó por una salida trasera al inicio del bombardeo, dejando a los soldados defendiendo el palacio sin su liderazgo. La escasa artillería que tenían los zanzibaríes fue neutralizada antes de que pudieran montar alguna resistencia significativa. A las 9:40 de la mañana, los defensores bajaron la bandera del sultán significando su rendición. Al final del bombardeo, alrededor de 500 hombres del sultán habían sido asesinados o heridos, y grandes secciones del palacio fueron destruidas. Los británicos sufrieron una baja, un marine con una lesión menor. El incidente, llamado la Guerra Anglo-Zanzíbar, se considera la guerra más corta de la historia mundial, durando solo 38 minutos. Irak contra el mundo, la Guerra del Golfo Pérsico. El 2 de agosto de 1990, después de una disputa con Kuwait, el vecino, sobre la producción de petróleo, el líder iraquí, Saddam Hussein, ordenó la invasión de la pequeña nación. En 36 horas, la capital de Kuwait estaba en manos iraquíes, y para fin de mes, Kuwait fue declarado una provincia iraquí. La condena de la comunidad internacional fue rápida, con las Naciones Unidas ordenando restricciones comerciales a Irak tan pronto como el 6 de agosto. Con temores de que Hussein pudiera dirigir su atención a la cercana Arabia Saudita, se implementó la Operación Escudo del Desierto. Elementos de la 82ª División Aerotransportada, una fuerza expedicionaria de marines y 2 escuadrones de F-15 Eagle fueron trasladados al área y fueron apoyados por 2 grupos de portaaviones que navegaron hacia el Golfo Pérsico. Siguieron varios meses de negociaciones infructuosas, con las fuerzas iraquíes negándose obstinadamente a abandonar el territorio recién conquistado, y las fuerzas iniciales de Estados Unidos fueron reforzadas por tropas estadounidenses adicionales, así como otras de una coalición internacional en crecimiento. El 29 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución autorizando el uso de la fuerza si Irak no se retiraba de Kuwait antes del 15 de enero, la primera vez que lo hacía desde la Guerra de Corea.
El plazo expiró con las tropas iraquíes aún atrincheradas en Kuwait, por lo que se iniciaron las operaciones militares. En papel, el ejército iraquí era una fuerza formidable, el quinto más grande del mundo, con 950.000 efectivos en total, 5.500 tanques y casi 700 aviones, y había pasado varios meses cavando en sus posiciones, listos para repeler cualquier intento de desalojarlos. Su oposición fue una coalición multinacional liderada por los Estados Unidos, con más de 30 naciones enviando tropas o hardware militar. En total, se desplegaron alrededor de 750.000 soldados, siendo el contingente más grande el de los Estados Unidos. Esta fue la mayor movilización de tropas estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. Las otras fuerzas más grandes fueron enviadas por el Reino Unido, Francia, Egipto y Arabia Saudita. Bajo el liderazgo del general estadounidense Norman Schwarzkopf, se implementó una estrategia en 2 etapas. La primera, Operación Tormenta del Desierto, fue una campaña aérea de 43 días, diseñada para obtener superioridad aérea y desgastar las fuerzas iraquíes antes del asalto terrestre. El 17 de enero, a las 2:36 de la mañana hora de Bagdad, un vuelo de helicópteros Apache de los Estados Unidos del Regimiento de Aviación 101 disparó una ráfaga de misiles Hellfire en sitios de radar de defensa aérea iraquí, que fueron seguidos por ataques contra cañones antiaéreos y SAM, o misiles superficie-aire. Este asalto inicial abrió una brecha en las defensas aéreas iraquíes, lo que permitió a enjambres de aviones de la coalición entrar al espacio aéreo iraquí con casi total impunidad. Durante los siguientes 38 días, los aviones de la coalición bombardearon posiciones iraquíes, utilizando lo último en armamento de alta tecnología como bombas inteligentes guiadas por láser, así como misiles de crucero Tomahawk basados en barcos. Masivos ataques de B-52 paralizaron a las fuerzas iraquíes, y una campaña de propaganda, en forma de folletos, minó aún más su voluntad de luchar. En respuesta, Saddam Hussein autorizó el uso de Scods, misiles balísticos de medio alcance, disparándolos contra Israel, que se mantenía neutral, intentando provocar a los israelíes para que se unieran a las fuerzas de la coalición, un movimiento que alienaría a los miembros musulmanes de la coalición, posiblemente eliminándolos de la lucha. Se dio prioridad a encontrar y destruir los sitios de Scud, y los Estados Unidos utilizaron una intensa presión diplomática para mantener a Israel fuera de la lucha y establecer sistemas de defensa aérea con misiles Patriot para derribar los Scuds entrantes. Al final de la campaña aérea, la Fuerza Aérea iraquí había sido prácticamente aniquilada, dando a la coalición un espacio aéreo virtualmente sin oposición en el que operar. Todo esto se hizo para preparar el choque de las fuerzas terrestres diseñado para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait. El 24 de febrero se inició la segunda fase de la operación, denominada Operación Sable del Desierto. Durante la preparación, se hizo todo lo posible para engañar a Irak, haciéndole creer que el asalto principal sería un desembarco anfibio, con la zona de desembarco en algún lugar de la costa kuwaití. En realidad, el asalto principal fue por tierra desde Arabia Saudita. El ala izquierda de la coalición, encabezada por unidades francesas y estadounidenses, avanzaría desde sus áreas de preparación en Arabia Saudita, adentrándose profundamente en el desierto iraquí, avanzando hasta el río Éufrates, mientras que los marines de los Estados Unidos, apoyados por contingentes saudíes y egipcios, atacarían Kuwait para mantener a las fuerzas iraquíes allí en su lugar. El golpe principal de la coalición vendría al día siguiente. El 25 de febrero, las divisiones de infantería acorazada y mecanizada estadounidenses y británicas atravesaron las defensas iraquíes, cortándoles la ruta de escape. Una serie de contraataques contra la primera y segunda divisiones de marines fue rechazada, permitiendo a los marines capturar el aeropuerto de la ciudad de Kuwait. El 26 y 27 de febrero, las fuerzas blindadas y mecanizadas británicas y estadounidenses destruyeron las formaciones blindadas de reserva de Irak, incluida la Guardia Republicana de Élite. Aquellos que sobrevivieron al ataque se retiraron a medida que la resistencia organizada se derrumbaba. El 28 de febrero, Saddam Hussein se vio obligado a aceptar un alto al fuego. En total, la guerra terrestre duró menos de 100 horas. Aunque formidable en papel, el ejército iraquí fue superado lamentablemente por sus homólogos de la coalición. Aunque numerosas, las fuerzas de Irak estaban compuestas por reclutas cansados de la guerra, agotados después de la carnicería de la guerra Irán-Irak, y estaban usando equipos obsoletos como los tanques T-72 y T-80 hechos en la Unión Soviética. En contraste, las fuerzas de la coalición tenían los sistemas de armas más recientes y avanzados disponibles, como el tanque M1A1 Abrams y el helicóptero de ataque Apache, que hicieron un trabajo rápido de las unidades blindadas iraquíes.
El caza sigiloso F-117 Nighthawk era prácticamente invisible para las defensas aéreas iraquíes y podía operar con impunidad, golpeando sus objetivos a voluntad. Aviones de combate como el F-15 y el Tornado británico superaban en clase a los MiGs utilizados por la Fuerza Aérea de Irak. Las fuerzas de la coalición también utilizaron drones no tripulados para reconocimiento, la primera vez que las fuerzas estadounidenses lo habían hecho. Cuando los cañones se silenciaron, la victoria de la coalición fue total. Kuwait fue liberado y la capacidad de Irak para hacer la guerra quedó completamente incapacitada. Las bajas de la coalición incluyeron a 147 estadounidenses y 47 británicos muertos, con alrededor de 1.000 heridos, aunque muchos más sufrirían de lo que se conoció como síndrome de la Guerra del Golfo en los años venideros. Se desconoce la escala de las bajas iraquíes, pero las estimaciones oscilan entre alrededor de 8.000 hasta más de 50.000. Se destruyeron más de 3.000 tanques, junto con 1.800 otros vehículos blindados y 2.000 piezas de artillería. En total, alrededor de 41 divisiones iraquíes fueron efectivamente destruidas. Conflicto en el Caribe. Operación Furia Urgente. En algunos casos, las probabilidades en contra de que una nación gane algo son tan abrumadoras que no hay duda del resultado de un conflicto. En 1974, la pequeña nación caribeña de Granada obtuvo su independencia de Gran Bretaña, y 4 años después, un golpe procomunista derrocó al gobierno, nombrando a Maurice Bishop como primer ministro. El 19 de octubre de 1983, una lucha de poder entre las facciones del gobierno llevó al asesinato de Bishop, sumiendo a Granada en un desorden civil. Una llamada del gobernador general para restaurar el orden fue respondida por los Estados Unidos, junto con las fuerzas de seguridad de otras naciones caribeñas, cuyo objetivo era derrocar al recién creado gobierno revolucionario del pueblo y restaurar el régimen legítimo. Las fuerzas granadinas sumaban alrededor de 1.200 y se unieron a unos 780 luchadores cubanos. Enfrentándolos, había una fuerza de invasión de alrededor de 1.900 militares estadounidenses, número que aumentaría a más de 7.000 en los próximos días. Contaban con el apoyo de 300 tropas de otros estados del Caribe. La fuerza estadounidense incluía elementos de la 82ª División Aerotransportada, Rangers del Ejército, SEALs de la Marina, unidades anfibias de los Marines, entre otros. El 25 de octubre se lanzó la Operación Furia Urgente. A las 5 de la mañana, los marines aerotransportados aterrizaron en el aeropuerto de Pearls, mientras que un segundo contingente de marines aterrizó justo al sur de ellos en la ciudad de Grenville. Ambos grupos fueron atacados por los defensores granadinos, quienes enfrentaron a los helicópteros con ametralladoras soviéticas de 12.7 milímetros. Los marines, con el apoyo de los helicópteros de ataque Sea Cobra, avanzaron con cautela, y después de unas horas, tanto el aeropuerto como Grenville estaban bajo el control de los marines. Alrededor de las 5:30 de la mañana, los Rangers del Ejército se lanzaron en paracaídas en Salinas, en el extremo sur de la isla. Después de realizar un salto en paracaídas de baja altitud, los Rangers encontraron una fuerte resistencia, que fue suprimida por los cañoneros AC-130 de la Fuerza Aérea. Luego, los Rangers se movieron hacia el norte, capturando la capital de St. George's. Mientras esto sucedía, los SEALs de la Marina también fueron desplegados a St. George's para asegurar al gobernador general, quien estaba bajo arresto domiciliario en ese momento. Con el objetivo inicial asegurado, elementos de la 82ª División Aerotransportada aterrizaron, junto con tanques y vehículos anfibios. Durante los próximos 2 días, estas fuerzas se enfrentarían a focos de resistencia de las fuerzas granadinas y cubanas. Para el tercer día de la invasión, la resistencia coordinada había terminado, aunque los focos de resistencia continuarían siendo eliminados hasta el 4 de noviembre. Las pérdidas totales estadounidenses fueron de 19 muertos y 150 heridos, principalmente debido a fuego amigo y problemas de comunicación. Los granadinos perdieron a 45 hombres con más de 300 heridos, y los cubanos perdieron a 25 con 59 heridos. A pesar de la fuerte resistencia de las fuerzas granadinas, no había ninguna posibilidad de que una nación tan pequeña pudiera repeler una invasión tan importante de una superpotencia mundial. La guerra de conquista de la Italia fascista. Invasión italiana de Etiopía. Cuando el dictador italiano Benito Mussolini llegó al poder, uno de sus objetivos era la restauración de los días de gloria del Imperio Romano. Su visión para la renacida Roma incluía la conquista extranjera, y la nación africana de Etiopía, conocida en ese momento como Abisinia, estaba en la mira. Italia había intentado conquistar Etiopía en los 1890 y fracasó, dejándola como una de las pocas naciones africanas que permanecieron independientes de la colonización europea. Ansioso por vengar esta humillación, Mussolini necesitaba una excusa para invadir.
Esto ocurrió en 1934, cuando una disputa fronteriza entre Etiopía y la Somalia italiana resultó en un enfrentamiento que dejó a 150 etíopes y 50 italianos muertos. Aunque la Liga de Naciones exoneraría a ambas naciones por el incidente, le dio a Italia suficiente justificación para declarar la guerra. Las fuerzas italianas enviadas a las áreas de preparación en Eritrea y la Somalia italiana consistían en 20 divisiones, que no incluían las tropas ya estacionadas en la región, unidades nativas o tropas que llegarían más tarde. Estas fuerzas comprendían algunas de las tecnologías más modernas de la época, incluyendo ametralladoras, artillería, aviones y tanques. En total, alrededor de 500.000 de soldados fueron enviados a la zona como fuerza de invasión. Enfrentándolos estaban aproximadamente 760.000 soldados etíopes. Estaban equipados con una variedad de armas, incluyendo armas de fuego obsoletas, algunas piezas de artillería antiguas y otros equipos obsoletos. Su fuerza aérea consistía en 3 biplanos. De estas fuerzas, solo alrededor de un cuarto tenía algún entrenamiento militar valioso. Algunas de las tropas no tenían armas de fuego en absoluto y fueron enviadas a la batalla con arcos y lanzas. Italia rechazó repetidos intentos de arbitraje y el 3 de octubre de 1935 los italianos invadieron. En respuesta, la Liga de Naciones impuso algunas sanciones superficiales a Italia, pero estas tuvieron poco efecto. En varias acciones rápidas, las fuerzas italianas abrumaron a los etíopes con su moderno armamento y equipo militar. A pesar de la tenaz resistencia, las fuerzas italianas conquistaron inexorablemente el país. El 5 de mayo de 1936, Addis Abeba, la capital, fue tomada después de una breve pero feroz campaña de bombardeo, poniendo fin efectivamente al conflicto, aunque los partisanos continuarían hostigando a las fuerzas de ocupación italianas durante meses después del conflicto. El emperador Haile Selassie fue forzado al exilio y Etiopía, Somalia italiana y Eritrea se fusionaron en la África Oriental italiana. No solo fue el armamento moderno lo que dio a los italianos una superioridad abrumadora. También hicieron un uso extensivo de gas venenoso. Entre 300 y 500 toneladas de gas mostaza se utilizaron tanto contra soldados como contra poblaciones civiles por igual. Los aviones lanzaron bombas que contenían el gas, así como rociaron el veneno directamente sobre sus objetivos. Algunos de estos objetivos también incluyeron vehículos e instalaciones de la Cruz Roja, una violación del derecho internacional. Los aviones también se utilizaron para bombardear indiscriminadamente pueblos y ciudades, lo que provocó un gran número de bajas civiles. Es difícil calcular una cifra exacta de las bajas sufridas durante el conflicto, pero la diferencia entre los combatientes fue asombrosa. Italia sufrió alrededor de 8.800 muertos en acción y cerca de 9.000 heridos, con alrededor de 18.000 fuera de acción debido a enfermedades. Los etíopes sufrieron una asombrosa cifra de 70.000 muertos y un número desconocido, pero sin duda sustancial de heridos. Además, entre 100.000 y 380.000 civiles también murieron en uno de los conflictos más injustificados del siglo XX. Un nuevo imperio derrota al viejo, la Guerra Hispano-Estadounidense. A finales del siglo XIX, el Imperio Español era una sombra de lo que fue, con muchas de sus antiguas colonias independientes o en abierta rebelión. Una de estas, la nación insular del Caribe de Cuba, sería el punto focal para la guerra con el creciente poder de los Estados Unidos. La guerra por la independencia de Cuba comenzó en 1895, lo que llevó a duras represalias españolas. Debido a su cercanía con los Estados Unidos, el interés económico en la isla y los informes sensacionalistas de brutalidad por parte de los medios de comunicación estadounidenses, la opinión pública se inclinó hacia el apoyo a los rebeldes contra sus gobernantes españoles. En diciembre de 1897, disturbios en la capital, La Habana, llevaron al gobierno estadounidense a enviar el acorazado USS Maine al puerto de La Habana con la tarea de proteger las vidas y propiedades de ciudadanos estadounidenses. El 15 de febrero de 1898, una enorme explosión destrozó el barco, matando a 260 marineros y enviando el acorazado al fondo del puerto. Aunque la causa exacta de la explosión sigue siendo un misterio, los periodistas sensacionalistas fueron rápidos en culpar a los españoles. La opinión pública rápidamente pidió la guerra contra el Imperio Español. El 27 de marzo, el presidente William McKinley envió un ultimátum a los españoles que incluía la independencia de Cuba como una condición incondicional.
Después de casi un mes de negociaciones, las conversaciones de paz se rompieron, y el 24 de abril, España declaró la guerra a los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a España al día siguiente, aunque la declaración fue retroactivamente fechada el 21 de abril. Desde el principio, el conflicto estaba destinado a ser desigual. España era un imperio en decadencia con un ejército lamentablemente anticuado, particularmente su marina, mientras que los Estados Unidos eran una potencia emergente con una flota moderna bien entrenada y provista gracias al enérgico liderazgo del secretario asistente de la Marina, Theodore Roosevelt. La primera gran batalla de la guerra ocurrió el 1 de mayo en el puerto de Manila, en Filipinas. Saliendo de su puerto en Hong Kong, la flota bajo el mando del comodoro George Dewey encontró los barcos españoles anclados. La flotilla estadounidense consistía en 4 cruceros de última generación, 2 cañoneras, un cortador y 2 barcos de transporte. Sus oponentes españoles navegaban en 6 cruceros anticuados, 3 cañoneras, así como baterías costeras y fuertes. Cuando la flota estadounidense entró en la bahía, los cañones en la costa abrieron fuego, pero tuvieron poco efecto. Los estadounidenses se formaron en línea y abrieron fuego contra los barcos españoles, superándolos fácilmente en armamento. El almirante español Patricio Montojo hizo una última resistencia en su barco, la Reina Cristina, pero fue bombardeado por los disparos de las lanchas cañoneras estadounidenses. El resto del día se pasó silenciando las baterías costeras. Cuando se disipó el humo, la flota española estaba hundida o incapacitada, y alrededor de 370 hombres habían sido asesinados o heridos. Los estadounidenses sufrieron 9 heridos, con algunos daños leves en sus barcos. El camino estaba abierto para la invasión estadounidense de Filipinas, quienes luego ocuparon Manila el 13 de agosto. Al otro lado del globo, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Cuba, y para junio, los marines habían capturado la bahía de Guantánamo. Además, 17,000 soldados desembarcaron en Siboney y Daiquiri, la segunda ciudad más grande de la isla. Con la ayuda de los rebeldes cubanos, los estadounidenses avanzaron hacia el interior de la isla, y el 1 de julio se libraron las batallas de San Juan Hill y El Caney. Aunque los combates fueron feroces, los estadounidenses abrumaron a los defensores españoles, expulsándolos de sus posiciones y asediando la cercana ciudad de Santiago. 2 días después, otra flota española fue destruida en la costa de Cuba, y la ciudad de Santiago se rindió el 16 de julio. Poco después, una fuerza expedicionaria estadounidense desembarcó en Puerto Rico, encontrando prácticamente ninguna resistencia. A estas alturas, la guerra estaba efectivamente terminada, aunque todas las partes pasaron los siguientes meses en negociaciones. El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París. Cuba obtuvo su independencia, mientras que España cedería el control de Puerto Rico y Guam a los Estados Unidos, con los Estados Unidos también tomando el control de Filipinas hasta que se pudiera confirmar su estatus. Las bajas fueron relativamente ligeras en ambos lados, con los Estados Unidos perdiendo menos de 400 hombres y los españoles alrededor del doble de ese número, aunque miles fueron tomados prisioneros y decenas de miles más murieron de enfermedad. En unos pocos meses, los Estados Unidos habían asestado un golpe mortal al centenario Imperio Español, del cual nunca se recuperó realmente. Para obtener una ventaja contra sus enemigos, los militares utilizarán todos los trucos posibles para asegurar la victoria. Si el pasado es alguna indicación, las Fuerzas Armadas utilizarán todas las ventajas que puedan para asegurarse de que la lucha sea lo más injusta posible.